Arabia Saudita invierte $1 billón en una transformación económica radical. Pero el tiempo se agota para su futuro dependiente del petróleo. El mundo a su alrededor está cambiando rápido y el reino necesita adaptarse. China está haciendo grandes inversiones en proyectos locales, mientras que Estados Unidos está agitando los mercados y causando caos. ¿Arabia Saudita puede usar amistades para mantenerse en la cima? En 2016, el príncipe heredero Mohammed bin Salman presentó Visión 2030, un plan increíblemente ambicioso para transformar Arabia Saudita de un reino petrolero a un centro global de inversiones. Sin embargo, una década después, la realidad aún no ha llegado a ese punto. La estrategia tenía como objetivo modernizar la sociedad y construir nuevas industrias dentro del país. El punto de partida fue diversificarse y dejar de ser un estado petrolero. Un paso clave fue la oferta pública inicial de Saudi Aramco, la compañía petrolera estatal, que recaudó $25.000 millones vendiendo solo el 1.5% de las acciones de la empresa. En 2023, la empresa logró $121.000 millones en ganancias sobre $440.000 millones en ingresos, superando lo que la mayoría de países gana anualmente. Pero sus inversionistas no van a estar contentos si los precios del petróleo se mantienen bajos. Royal Bank of Canada estima que Aramco requiere un precio del petróleo de $77 para sostener su dividendo a inversionistas. Como resultado, la acción se está acercando a los mínimos de la era del COVID. Eso implica menos dinero para invertir en bienes raíces cerca de los megaproyectos de la Visión 2030 del reino. La joya es NEOM, una megaciudad futurista. La característica más destacada de NEOM, es una enorme ciudad lineal diseñada para albergar a 9 millones de personas en un entorno sin autos y ecológico. Pero el presupuesto del megaproyecto se ha disparado, mientras que los plazos para terminar la construcción siguen retrasándose. Y los expertos siguen cuestionando: ¿es siquiera posible construir una ciudad tan enorme en el desierto considerando la escasez de agua? Arabia Saudita solo tiene alrededor de 90 metros cúbicos de agua disponibles por persona cada año, lo cual está muy por debajo del umbral de 500 metros cúbicos para la escasez extrema. Para enfrentar esto, Arabia Saudita ha apostado todo a la desalinización, produciendo más de 300 millones de metros cúbicos de agua dulce a partir de agua de mar cada día. Pero esta solución utiliza muchísima energía, quema muchísimo petróleo y emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Así que al tratar de obtener más agua, Arabia Saudita en realidad está contrarrestando algunas de sus otras iniciativas ecológicas dentro de la Visión 2030. El Medio Oriente también se está volviendo más caluroso, lo que hará que el agua sea más escasa y perjudicará la agricultura. Esto es negativo para el suministro de alimentos en Arabia Saudita, que ya importa el 80% de su consumo. La geografía de Arabia Saudita tampoco ayuda. La mayor parte del territorio es desierto y menos del 2% es apto para cultivar. Arabia Saudita avanza con proyectos tecnológicos pese a los obstáculos. Invertirán $40.000 millones en inteligencia artificial para liderar el sector y atraer grandes empresas tecnológicas. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que tiene casi $1 billón, está financiando proyectos en robótica, ciudades inteligentes, inteligencia artificial y energía limpia. El Fondo de Inversión Pública busca llegar a $3 billones en 2030, pero es difícil. El gobierno está tratando de impulsar startups, pero esto no es Silicon Valley. Y necesitan que estos esfuerzos funcionen para crear empleos, especialmente para los jóvenes. Más del 60% de los sauditas son menores de 30 años, lo que presiona el futuro económico. Hay un grave problema de desempleo, sobre todo para graduados universitarios. Muchos jóvenes sauditas, incluso con título universitario, no consiguen empleo, evidenciando una brecha entre su formación y lo que buscan los empleadores. Todo el país está corriendo contra el tiempo con este cambio económico. Si el 60% de los programas de Visión 2030 funcionan, será un gran avance. Pero si solo se logra entre el 20 y el 30%, la situación financiera del gobierno saudita entrará en terreno inestable.
Para respaldar el riesgo de sus inversiones, los sauditas invitaron a su mayor cliente petrolero, China, a ser un inversionista clave en los proyectos de Visión 2030. Bajo los auspicios de su iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha ayudado a financiar el desarrollo de la ciudad industrial de Jazan, asociaciones en NEOM, proyectos de energía renovable como plantas solares e inversiones en el sector minero de Arabia Saudita. Los sauditas esperan que estas inversiones acerquen aún más a ambos países. Pero es poco probable que China pueda reemplazar a Estados Unidos como garante de la seguridad de los sauditas. Aunque el Ejército Popular de Liberación es enorme y ha experimentado el mayor fortalecimiento militar del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, Medio Oriente es su tercera o cuarta prioridad. China tiene que preocuparse por la seguridad interna, Taiwán y sus vecinos inmediatos. ¿Quién más podría proteger a los sauditas? Japón también está más enfocado en asuntos en Asia y está obteniendo cada vez más energía de Estados Unidos. Los intereses de Turquía no necesariamente están alineados con los de los sauditas, como lo demuestra su asociación con Qatar. India todavía está a una década de tener el poder militar necesario para proyectar fuerza en Medio Oriente. Y Europa simplemente no compra tanto petróleo saudita. Ellos necesitan más gas natural. Eso deja a Israel. Los acuerdos de Abraham, la normalización de las relaciones entre los sauditas y los israelíes, se trataban precisamente de esta realidad. El principal adversario del reino es Irán. Así que el enemigo de su enemigo, Israel, puede ser un amigo. Los israelíes pueden compartir inteligencia y ayudar con el manejo de sistemas de armas estadounidenses, pero no pueden asegurar el Golfo Pérsico. Eso sigue siendo uno de los puntos más peligrosos del mundo. Y si la mecha se enciende, podría depender solo de los sauditas apagarla. La base del poder económico y geopolítico de Arabia Saudita es su riqueza petrolera. El reino controla una cuarta parte de las reservas probadas de petróleo del mundo. Y ese petróleo es el más fácil de extraer del suelo en todo el planeta. Se estima que los costos de producción de Arabia Saudita están entre 2 y 10 dólares por barril. Para comparar, el de Rusia cuesta 15 dólares. El petróleo offshore noruego cuesta 25 dólares. Y el esquisto de Estados Unidos está alrededor de 40 dólares. Así que el gobierno saudita ha utilizado ese margen para pagar grandes proyectos de infraestructura, programas sociales e inversiones en el extranjero. Es la herramienta clave en la política exterior del reino, dándole influencia en todo el mundo. Pero su economía es mucho menos diversa que la de la mayoría de los países. El presupuesto de Arabia Saudita depende del petróleo para más del 60% de los ingresos gubernamentales. Por lo tanto, el precio de equilibrio fiscal del gobierno saudita, donde el presupuesto anual se equilibra, es mucho más alto. Es de al menos 70 dólares y probablemente más cerca de 100 dólares por barril. Eso significa que durante los últimos años, los sauditas han estado operando con un déficit. Y el presidente de los Estados Unidos quiere que el precio del petróleo siga bajando. También pediré a Arabia Saudita y la Organización de Países Exportadores de Petróleo que bajen el costo del petróleo. Deben bajarlo. A fines de 2024, la deuda de Arabia Saudita era el 30% del Producto Interno Bruto. Aunque esto no parezca alto comparado con otros países, es preocupante para el reino, debido a que depende de una sola materia prima para la mayor parte de sus ingresos. Esa cantidad de deuda representa un riesgo considerable. Para comparar, la deuda soberana de Arabia Saudita tiene una calificación de A+ tanto por S, P como por Fitch, igual que Japón o China. La deuda de China es cercana al 90% del Producto Interno Bruto sin contar gobiernos locales, mientras que la de Japón supera el 200%. Ahora, las economías de China y Japón también son mucho más grandes, pero el punto sigue siendo el mismo. Tienen mucho más margen financiero que los sauditas, aunque importan mucho petróleo de Medio Oriente. Los sauditas necesitan que esa demanda continúe. Cualquier recesión que reduzca la demanda de energía golpearía duramente al reino. El primer ministro Mohammed bin Salman busca diversificar la economía de su país, pero esto ha sido costoso y los resultados aún no se notan. Y hay un nuevo desarrollo que está haciendo que esta ecuación económica sea aún más peligrosa.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, el cartel del que los sauditas son los líderes de facto. Hace 65 años, los sauditas organizaron y lideraron un cartel petrolero llamado Organización de Países Exportadores de Petróleo, y durante décadas tuvieron éxito controlando el suministro de petróleo, haciendo que el precio subiera. Pero recientemente, la revolución del esquisto en Estados Unidos ha alterado fundamentalmente esta realidad de maneras que Arabia Saudita no puede contrarrestar. Y el poder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para controlar los precios mundiales del petróleo está disminuyendo drásticamente. Los productores de esquisto estadounidenses han transformado a Estados Unidos en el mayor productor de hidrocarburos del mundo y han inundado el mercado con coproductos como gas natural y líquidos de gas natural. Estos recursos efectivamente ponen un techo a cuán altos pueden llegar los precios del petróleo, ya que cumplen funciones similares a costos mucho más bajos. La evidencia de este cambio se presentó a principios de este año, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus anunció inesperadamente aumentos de producción, lo que hizo que los precios del petróleo cayeran por debajo de los $70 por barril justo después de que el $50. Esto no fue una coincidencia, sino una capitulación. Incluso Arabia Saudita, con todas sus ventajas de producción, ya no puede manipular los mercados globales como lo hacía antes. Y para un país cuya transformación económica depende de que el petróleo se mantenga por encima de los $70 por barril, esto representa una amenaza existencial para la visión 2030 y los ambiciosos planes del reino. A medida que el costo real de la energía tiende a la baja y las fuentes de energía alternativas ganan terreno, el tiempo de Arabia Saudita para diversificar su economía se está acabando más rápido de lo anticipado. Y justo cuando las cosas se ponen peligrosas, su protector está retirándose de la región. Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados cercanos durante décadas, pero su relación está cambiando. Estados Unidos se está retirando de Medio Oriente para enfocarse más en Asia y contrarrestar a China, mientras también lidia con el cansancio de la guerra en casa. Esto deja a Arabia Saudita en una situación difícil. Los líderes sauditas temen que una presencia estadounidense más ligera anime a Irán y a otros a causar problemas en la región. Estados Unidos depende mucho menos del petróleo saudita. Al importar menos petróleo, Estados Unidos tiene menos motivos económicos para mantener alianzas cercanas. Estos cambios están creando un vacío de poder en Medio Oriente. El presupuesto militar de Arabia Saudita muestra su deseo de ser una potencia regional. Con un presupuesto proyectado de $78.000 millones en 2025, ocupa el quinto lugar mundial en gasto de defensa, superando a varias potencias. Pero esta enorme inversión plantea una pregunta. ¿Por qué el ejército saudita no es más efectivo? Aunque tienen mucho dinero, las fuerzas armadas sauditas suelen considerarse débiles y se les llama un tigre de papel. Su reputación basta para que su situación sea peligrosa. Pero la realidad detrás de esto complica las cosas aún más. En la última década, las fuerzas sauditas no han logrado objetivos militares decisivos en Yemen, pese a enfrentar a los hutíes, menos equipados. El conflicto se ha prolongado durante años sin una victoria militar clara. En septiembre de 2023, la vulnerabilidad de Arabia Saudita se evidenció cuando los rebeldes hutíes, con un presupuesto muy limitado frente a los vastos recursos del reino, superaron las defensas antimisiles de Estados Unidos y atacaron instalaciones petroleras clave en Jeddah. El ataque provocó un aumento del 4% en los precios mundiales del petróleo durante la noche. ¿De qué sirve tener el quinto presupuesto de defensa más grande del mundo si no puedes proteger tu infraestructura económica más importante de insurgentes armados con armas rudimentarias? Hay algunas razones para esta mala ejecución. Todo inicia con la gran dependencia del reino en contratistas y asesores militares extranjeros para mantener y operar sistemas avanzados. Gran parte del presupuesto se destina a armas avanzadas de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, lo que causa problemas de interoperabilidad. Esto significa que necesitan mucha consultoría, gestión y asesoría de personas que no son completamente leales a Arabia Saudita.
Para tratar de contrarrestar esto, la estructura de mando existente históricamente ha priorizado la lealtad sobre el mérito. Estas debilidades son más importantes conforme la región se vuelve más inestable. Cuando Arabia Saudita tiene dificultades para mostrar fuerza militar, eso afecta su influencia y su capacidad para disuadir a los enemigos. Irán, al otro lado del Golfo Pérsico, busca desesperadamente una victoria. Después de perder a la mayoría del liderazgo de Hezbollah por ataques israelíes y la expulsión de Bashar al-Assad en Líbano, Irán se está acercando a algo llamado terreno de muerte. Un concepto útil proviene de la traducción de Samuel Griffith de Sonsa, que habla sobre el terreno de muerte. ¿Qué es el terreno de muerte? Es cuando tu enemigo te pone en terreno de muerte, lo que significa que te van a matar. Y por lo tanto no tienes otra opción más que pelear, porque si no peleas estás muerta. Aunque pelees, tus posibilidades son bajas, pero es la única forma de lograrlo. Salir. Terreno de muerte es estar acorralado. Es como quemar los barcos, pero los barcos han sido quemados por tu enemigo. Hasta ahora, la agresión iraní hacia Arabia Saudita se ha limitado a la costosa guerra por poder en Yemen, con Irán apoyando a los rebeldes hutíes y Arabia Saudita respaldando al gobierno. Pero el estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo del mundo, hace que esta rivalidad sea de importancia global. Cualquier problema con los envíos de petróleo podría tener grandes efectos en la economía mundial. Este es un escenario extremadamente peligroso para los sauditas. Parecen más débiles que Israel y no tienen un garante de seguridad importante. A pesar de su riqueza petrolera y de invertir en defensa, el reino no logra gastar lo suficiente para resolver este problema. Este es el hombre que debe resolverlo. En seguridad, necesita lazos más estrechos con China sin causar problemas con los aliados occidentales. Dentro de la región, necesita alinearse con Israel sin provocar una reacción negativa del mundo árabe. El control de Arabia Saudita sobre los lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina, añade otra capa a este acto de equilibrio. Esta autoridad religiosa ha dado históricamente al reino un poder blando considerable. Sin embargo, su liderazgo religioso se ve cada vez más desafiado por la visión competidora del Islam de Irán y por el deseo de los jóvenes sauditas de interpretaciones más moderadas. Cuando Mohammed bin Salman organiza DJs internacionales y combates de boxeo, no solo está entreteniendo a los turistas. Está arriesgándose a una reacción negativa de los conservadores religiosos que ven estos eventos como una amenaza a la identidad islámica del reino. Entonces, ¿en qué situación queda Arabia Saudita? Un reino atrapado entre la ambición y la realidad. Visión. 2030 busca transformar un estado dependiente del petróleo en una potencia económica diversificada. Pero las probabilidades están en contra de su éxito. Con los precios del petróleo bajo presión debido a cambios estructurales en el mercado, los desafíos de seguridad aumentando en todo el Golfo Pérsico y el paraguas protector de Estados Unidos desapareciendo, Arabia Saudita enfrenta su posición más precaria en décadas. La pregunta no es solo si Arabia Saudita puede ganar en la década de 2030, sino si puede navegar los cambios fundamentales que están transformando el Medio Oriente antes de que se acabe el tiempo económico. Y para Mohammed bin Salman, los próximos años determinarán si su visión puede superar estos obstáculos o si la transformación de $1 billón de Arabia Saudita fue solo un espejismo en el desierto.